Que Dios los bendiga. Tengan muy buenas tardes todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios, como cada semana, por permitirnos tener este espacio. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que podemos reconocer en nuestras vidas, más allá de las circunstancias que envuelven nuestro día a día. Y al hablar de las circunstancias, hablo ciertamente de que humanamente hablando, nos enfrentamos en el día a día a una serie de dificultades, de adversidades, algunas de ellas muy complejas y complicadas. Para algunos, incluso implica el estar ante situaciones que implican sufrimiento y muerte física. Cuando nosotros pasamos o experimentamos por situaciones de sufrimiento o estamos ante situaciones que implican la posibilidad de la muerte física, esto definitivamente trae para nosotros un punto en el cual perdemos toda esperanza, perdemos la tranquilidad. Viene a nosotros quizás un punto en el cual decimos ya nada importa y nada tiene significado. Y en medio de todo eso, uno puede pensar, tener un diálogo interno de decir, ¿y ahora qué va a suceder? Hablo de estas reflexiones porque particularmente en el ejercicio de mi profesión, como todos ustedes saben, soy médico, particularmente estoy en el área de oncología, y lo que vemos en el día a día son pacientes que tienen diagnósticos de cáncer. Recuerde que cáncer es solamente una palabra y que obedece a distintas enfermedades de distintas causas que tienen distintos pronósticos. El decir que alguien tiene cáncer no implica solamente un escenario, sino una serie de diversos escenarios. Como quiera que sea, tan solo escuchar esta palabra trae un impacto en nuestras vidas, trae un impacto en la vida de las personas que nos rodean, de nuestros familiares, trae un impacto sobre nuestra vida económica, nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida de relación. Cambia aparentemente la circunstancia en ese momento. Hablando en primera persona, como médico, cuando uno ve a un paciente, sabe que está frente a una persona que probablemente vaya a experimentar un proceso en que si las cosas no van bien, esta persona va a ir experimentando un proceso en el cual la enfermedad progresa y al progresarlo sobre el individuo, sobre la persona, esto va a traer una serie de cambios particularmente sobre la vida de esta persona. Sentimientos de tristeza, de angustia, de incertidumbre. Y en ese proceso, uno pregunta, humanamente hablando, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué puede aportar uno?
Si me restrinjo simplemente a la parte médica, pues uno trata de poner todo el conocimiento aprendido, que puede ser mucho o poco, y trata uno de tener todos los recursos y ponerlos de la mejor manera posible para que la persona en cuestión pueda obtener el mejor resultado. ¿Y cuál es el mejor resultado? ¿En qué se mide el mejor resultado? Esto no siempre es posible entenderlo al inicio de un tratamiento. Cuando las cosas para la persona implican el proceso de progresión de la enfermedad, que la enfermedad empieza a ganar terreno, los recursos van escaseando, se van limitando y llegamos a un punto en el que quizás médicamente no tenemos más que ofrecer. Y esta situación, en el ejercicio de esta profesión, cuando uno está frente a personas que tienen situaciones sumamente complicadas, y al decir sumamente complicadas, hablo de que probablemente el profesional sabe que los tratamientos que puede ofrecer son mínimos o nulos, y que quizás el establecer un tratamiento ni siquiera vaya a ofrecer un resultado adecuado, aun cuando el paciente no logre comprenderlo. Porque el que está en necesidad simplemente quiere asirse a cualquier esperanza. Cuando el proceso continúa y finalmente el proceso de enfermedad gana y termina con la vida de la persona, quedan los familiares que están alrededor. Y uno piensa o expresa, ¿qué le puedo yo decir? ¿Qué palabras puedo yo expresar para fortalecerlo? Muchos años, muchas veces, he pensado y reflexionado en esto. Y aunque la escena se repite vez tras vez, no es fácil, no es sencillo, tal y como me ha ocurrido durante esta semana. Uno quisiera tener el recurso, las palabras, para poder animar, para poder consolar, para poder expresar palabras que permitan que en medio de esa dificultad y esa pena las personas puedan tener esperanza. Y yo sé que no es nada fácil. Le doy gracias a Dios porque de unos años para acá, Dios me ha permitido entender y comprender la importancia de conocer a Dios, la importancia de conocerle en un proceso de intimidad. Y este conocimiento, esta manera de conocer a Dios, esta manera de tener intimidad con Él, principalmente es a través de conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros se ve reflejada en un libro que yo le he denominado el manual de vida y que es la Biblia. Años atrás, cuando yo no comprendía y no entendía qué era la Biblia, debo señalar que también en mí había un impulso de rechazo, de no escuchar, de no aceptar, quizás porque uno lo ve en un punto de religiosidad y uno no quiere saber cosas de religiosidad. Pero en la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios es para todos, Dios de alguna u otra manera siempre está tratando de llamar nuestra atención para saber que Él es real, para saber que Él está ahí, aunque yo no pueda conocerle.
Y no puedo conocerle hasta que no ocurre algo en la vida de las personas que haga que su necesidad se vuelque a buscar el conocimiento de Dios. Sé que no es fácil. En esa semana hablaba con uno de ustedes que está pasando por un proceso en el cual, repito, generalmente los términos que empleo son, hay una situación muy, muy, muy complicada o sumamente complicada, tratando con esto de transmitir lo grave de la situación, aunque no parezca aparentemente tan grave, puesto que la persona puede moverse, puede mover sus piernas, sus manos, puede comunicarse, aunque ciertamente hay un diagnóstico y algo está ocurriendo. Preguntas comunes que médicamente me hacen es, bueno, ¿voy a vivir? Bueno, ¿esperamos buenos resultados con el tratamiento que usted me va a dar? Y debo abrir mi corazón y confesarles a ustedes que a veces la respuesta no es sencilla, sobre todo conociendo el entorno y conociendo el escenario. Uno podría buscar una salida sencilla, sin complicaciones. Uno pudiera responder simplemente, seguramente todo va a salir muy bien, seguramente vamos a obtener el resultado que estamos buscando. Aunque dicho en estas maneras, si uno analiza estas expresiones, finalmente no traducen nada específico y nada concreto. A veces el expresar qué se pretende con un tratamiento o no, tampoco es una situación sencilla, aunque debiera serlo. Y en medio de todo esto, y yo quiero pensar que este sentimiento es común para todos los seres humanos cuando estamos frente a una situación en donde hay algún problema, en donde hay alguna situación de necesidad, en la cual tratamos de congraciarnos y tratamos de compenetrarnos y tratamos de comprender la situación por la cual está pasando esa persona. Aunque dé la impresión de que vivimos en un mundo que se ha vuelto frívolo y con falta de interés del ser humano por los demás seres humanos. No es un proceso sencillo y debo manifestar que antes de conocer la palabra de Dios me sentía impotente e incapaz de poder externar palabras de ánimo y de aliento. En este contexto, recuerdo alguna expresión de mi esposa, que como ustedes saben también es médico y también está relacionada con el área de oncología, y en algún momento ella estuvo colaborando con alguna institución. A la fecha ella no ejerce. Y ella, recuerdo que en ocasiones me hacía una expresión y que decía que, humanamente hablando, nosotros no tenemos el derecho de quitarle la esperanza a otra persona. Yo luchaba mucho con esta expresión porque a veces la esperanza de la otra persona implica el hacer cosas que a veces los hacen presas y cautivos del engaño, de la mentira y de personas que se aprovechan de esa situación. No es fácil pararse en un punto neutral y equilibrado para observar las cosas de manera objetiva. Repito, particularmente en el área a la que yo me dedico, personas me preguntan que qué otras opciones hay cuando el tratamiento parece que no ofrece lo suficiente o lo que la persona está buscando en medio de esa necesidad. Y yo levanto mi oración y mi reflexión hacia Dios para decirle: Señor, ayúdame. Dame entendimiento, dame comprensión, dame palabras que yo pueda expresar, pero que esas palabras
estén establecidas dentro de tu verdad. Dentro de la verdad de Dios, no dentro de la verdad humana. Dame la capacidad de poder identificarme con la necesidad de las otras personas. Y no es un tema sencillo. Reflexionando en esto, el Señor traía a mi mente aquella escena en donde Dios le habla a un hombre llamado Moisés. Dios se le presenta, Dios se le hace manifiesto y Dios le da una indicación y le hace comprender a Moisés que Dios se está presentando ante él porque Dios quiere usar la vida de Moisés para que Moisés vaya y cumpla con un propósito que Dios ha establecido. No Moisés, Dios ha establecido un propósito. En este caso, el propósito de Dios a través de la vida de este hombre era que este hombre fuera delante del faraón que tenían al pueblo de Israel como cautivos. Y tiene que ir y decirle: Dios me ha enviado delante de ti para decirte que liberes a mi pueblo. La historia probablemente muchos de ustedes la conozcan, en las cuales el faraón rechaza esta situación, de alguna manera diciéndole: ¿y tú quién eres para venir a decirme a mí que yo deje ir a este pueblo para adorar a un Dios que ni siquiera yo conozco? ¿Quién eres tú? Y antes de ir Moisés para cumplir con ese propósito, Moisés tiene preguntas. Moisés tiene cuestionamientos y se los hace ver a Dios diciéndole: ¿cómo voy a ir yo? ¿Y qué le voy a decir a ese hombre que está en un puesto de autoridad? ¿Y cómo le voy a decir yo que deje ir al pueblo? ¿Quién soy yo? Y seguramente esto llena de ansiedad a Moisés, de incertidumbre. Es probable que de temor, porque recordemos que Moisés ha salido de la tierra de Egipto años atrás, después de haberle quitado la vida a un hombre egipcio, y en la cual el faraón en turno había ordenado que lo apresaran para darle muerte y pagara por el precio de esa muerte. Moisés había huido al desierto y ahora tiene que regresar. Y seguramente él dice: bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y qué les voy a decir, Dios? Dice Moisés. ¿Qué les voy a decir? ¿En qué nombre de quién voy? Y el Señor le dice a Moisés: ve, Moisés, porque yo voy a estar contigo. Ve, Moisés, porque yo voy a estar contigo. Ve, Moisés, porque yo voy a preparar el camino. ¿Y qué les voy a decir? Simplemente diles que yo soy el que soy. Que yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. En otras palabras, yo soy el Dios eterno. La historia usted puede ir a la lectura y profundizar un poco más. Cuando yo pregunto: Señor, ¿qué les voy a decir? El Señor me dice: tú no les vas a decir nada. Cuando yo digo: Señor, ¿qué palabras doy para animarlos y para exhortarlos? El Señor responde: tú no tienes que decir ninguna palabra, porque yo soy a través de mi palabra el que los voy a exhortar, el que los voy a consolar, el que les va a traer esperanza, el que les va a traer fe. Yo soy
Simplemente Dios quiere que nosotros nos convirtamos en portavoces de su palabra y entender que al hacerlo, esto implica una gran responsabilidad. La responsabilidad de estar atentos a nuestro corazón, a nuestra mente, para no decir nada que provenga de nosotros, sino simplemente transmitir la palabra de Dios tal y como Dios la ha expresado. Y esa palabra hoy llega a nosotros ungida con el Espíritu de Dios para hacer las cosas que Dios ya ha establecido que Él haría. Lo que nos toca a nosotros es obedecer la indicación. Así como el Señor le ha dicho a Moisés y a algunos otros profetas de que vayan y hagan, de la misma manera Dios nos dice a nosotros que vayamos y hagamos conforme a su palabra. Y le pedimos a Dios en el día a día que nos fortalezca para hacerlo. Que cuando las dudas vengan y me sobresalten y me hagan dudar acerca de ello, que prevalezca la presencia de Dios diciendo: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ve porque ciertamente mi espíritu es el que hablará. Mi espíritu es el que hará las cosas. Luego entonces a nosotros nos toca obedecer. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Cuando pueden venir las dudas, pueden venir las luchas de que si lo que estamos haciendo es correcto o es adecuado. Cuando Moisés tenía que ir delante de Faraón, Moisés le dijo: ¿y qué cosas voy a hacer para que me crean? Y el Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Moisés traía una vara. Y le dijo: una vara, Señor. Y dijo: arrójala al piso. Moisés arroja la vara al piso y se convierte en una serpiente. Y después el Señor le dice que tome a la serpiente por la cola. La gente que se dedica o ha manejado serpientes sabe que una serpiente no se puede tomar por la cola, porque inmediatamente la serpiente puede fácilmente voltearse y morder a la persona. Y Moisés obedece y la serpiente se vuelve a convertir nuevamente en la vara. Para nosotros no hay un objeto como tal en el cual nosotros vayamos, pero hay algo mucho mayor que eso, y que es la palabra de Dios, es el manual de vida, es la Biblia. Ese es la herramienta, el instrumento, el arma que Dios nos ha dado para ir en su nombre. Pero no se mueve sola. Nosotros tenemos que abrirla y nosotros tenemos que escudriñar en ella para encontrar el recurso en el día a día de lo que Dios quiere que hagamos. Le comentaba a uno de ustedes esta semana: ¿y por qué lo hago? Y yo respondo: ¿cómo podría quedarme yo callado? ¿Cómo podría yo dudar y poner en duda la palabra y la presencia de Dios cuando Él se manifiesta a través de señales que no dejan duda de que es Él? Ahí donde el hombre no encuentra ninguna explicación para las cosas que ocurren, Dios manifiesta su soberanía y su voluntad. Por lo tanto, yo le expresaba: ¿cómo podría yo quedarme callado habiendo sido testigo de lo que Dios puede hacer? Y estoy seguro que mucho más. La pregunta para nosotros es: ¿por qué no siempre Dios lo hace? Y la respuesta es: no lo sé, porque Dios es soberano, porque Dios tiene una voluntad. ¿Quién puede decirle por qué lo haces, para qué lo haces?
¿Qué justifica lo que haces? ¿Quién es el hombre para cuestionar a su creador? No nos toca a nosotros, no nos toca a nosotros saberlo, pero hay algo que sí nos toca y es conocer al Dios de la palabra. Conocer al Dios de la palabra y conocer la palabra de Dios, que son dos cosas distintas, que implican el conocimiento de la palabra de Dios y que implican tener intimidad con Dios. De tal manera que yo los exhorto, como en cada reunión, para que usted vaya a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y Jesús dijo, y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Ahora vemos tantos escenarios para nosotros en el tiempo actual de lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo. Para nosotros lo más reciente es lo que está ocurriendo en Sudamérica, en donde personas claman por la libertad, claman por justicia. Y todo esto nos lleva a un punto: de Dios es la justicia, de Dios es la misericordia, de Dios es el permitir y el obrar de determinada manera, y no hay quien diga por qué lo haces o para qué lo haces. Lo que a nosotros nos toca es confiar y creer que Él es real. Y yo confío que en la medida que usted crezca en la palabra de Dios, en la medida que usted escudriña la palabra de Dios, en la medida que usted atesora la palabra de Dios, en la medida que usted aprende la palabra de Dios y usted puede atraer la palabra de Dios en su vida ante todas las situaciones, cualesquiera que sean de alegría o sean de tristeza, que la palabra de Dios esté siempre presente, porque eso es lo que lo va a fortalecer en el día a día, hasta que llegue el punto que Dios tenga establecido para que seamos llamados delante de su presencia y que aquellos que han creído puedan tener su galardón, puedan tener la promesa de Dios cumplida sobre sus vidas, la esperanza bendita de vida eterna, dice la palabra. Oramos para que Dios esta tarde nos dé comprensión y entendimiento de su palabra. Oramos para que el Espíritu de Dios esté presente y nos hable a través de su palabra. Y que a través de su palabra, aquel que necesite ser exhortado, sea exhortado. Aquel que necesite ser animado, sea animado. Aquel que necesite ser consolado, sea consolado. Aquel que necesite ser sanado, que en su misericordia Dios extienda su mano, los toque y los sane por el poder de su Espíritu Santo. ¿Lo puede hacer Dios? Sí, lo puede hacer Dios. Claro que lo puede hacer Dios. Todos tenemos luchas. Lo escucho de gente cercana y de gente no tan cercana, que a veces dudan de la presencia de Dios, que a veces dudan de las manifestaciones de Dios y de los milagros de Dios, pero que por otro lado han ido abandonando la palabra de Dios, y en la medida que abandonan la palabra de Dios, se van extraviando en la vanidad de sus pensamientos, en la vanidad de sus emociones y de su corazón, y se van alejando de la presencia y del favor de Dios. ¿Quiere ver milagros? Vaya a la palabra de Dios, manténgase en la palabra de Dios. Aprenda la palabra de Dios, atesore la palabra de Dios permanentemente, porque eso traerá sobre su vida entendimiento, comprensión, fe, esperanza y paz. Y paz. El mundo, hablando de aquellos que no conocen a Dios, corren de un lado para otro buscando, y cuando uno les pregunta ¿qué buscas? Y dice quiero paz y tranquilidad, quiero paz y tranquilidad.
Y uno quisiera externarles que no la van a encontrar en ninguna cosa material del mundo, en ninguna cosa espiritual del mundo, porque el único que da la paz se llama Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra viva de Dios. Y que para ir a la palabra de Dios, para ir a la palabra viva, yo tengo que hacer un esfuerzo, tengo que levantarme y tengo que hacer lo que tengo que hacer para conocer al Dios de la gloria. No puede ser de otra manera. Y uno puede clamar y decir: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y el Señor, que es fiel y que es verdadero, responderá a nuestras peticiones para ser conforme a sus propósitos y a su voluntad. Vamos a pasar a la proclamación del día de hoy. Está basada en algunos proverbios y salmos. No los he enumerado. En la medida de lo posible voy a tratar de compartirlos con ustedes. La proclamación del día de hoy empieza diciendo, y puede usted ponerse de pie, se las he hecho llegar, y puede leerla parado en voz alta o puede arrodillarse y leerla en voz alta, en voz alta. La proclamación es para hacerla en voz alta. No para que otros lo escuchen y vean qué piadoso es usted o qué religioso. No, es para que esa palabra que usted está proclamando impacte en un mundo espiritual que no podemos ver, un mundo espiritual que está en contra de la voluntad de Dios. Y oramos para que Dios le permita experimentar el poder de su palabra. Dios, tú me dices: el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y aquí está nuevamente Dios hablando y diciendo: el que me escuche, el que atienda a mi palabra, el que atienda a mis mandamientos, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, sin temor del mal. Aunque el mal se presente, no prevalecerá. No prevalecerá. Por lo tanto, Dios, recibo tus palabras y guardo tus mandamientos dentro de mí. Estoy atento a tus palabras e inclino mi corazón a la prudencia. Busco tu palabra como a la plata y el oro, porque a través de tu palabra yo puedo entender el temor de Jehová. Y tu palabra me dice que al comprender el temor de Jehová, entonces yo hallo el conocimiento de tu potestad. De ti, oh Dios, viene la sabiduría, y de tu boca viene el conocimiento. No está hablando del conocimiento humano, está hablando del conocimiento eterno, del único conocimiento. De ti viene la sabiduría y de tu boca el conocimiento y la inteligencia. Y al escuchar tu palabra, al atesorar tu palabra, entiendo tu justicia, tu juicio, equidad y todo buen camino. Por lo tanto, guardaré en mis corazón tus mandamientos, porque ellos conforme a tu palabra me darán largura de días y años de vida. Porque al guardarlos entiendo y comprendo misericordia y verdad. Tus mandamientos, tus palabras son medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. Y yo estaré confiado. Habito confiadamente en tu presencia. Tú me muestras
la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y encuentro delicias a tu diestra para siempre. Tú eres mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Me tomas y me sostienes con tu diestra de poder, y tú me escuchas y me libras de todos mis temores. Por lo tanto a ti cantaré. Por lo tanto a ti te alabaré y no estaré callado. Te alabaré por siempre y anunciaré tu nombre en medio de gran congregación. Te alabaré. Amén. Regreso al punto donde en esta proclamación dice que el Señor me muestra su senda de justicia, me muestra la senda de la vida. Esto está escrito en el Salmo, en el Antiguo Testamento. El salmista está hablando y está diciendo que Dios le muestra el camino. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo vino y dijo: yo soy el camino. Y Él vino a mostrarnos el camino que lleva a la casa del Padre. El único camino. No hay 20 caminos ni 10 caminos, no hay alternativa, solamente hay una alternativa. Cree en Dios. Dice la palabra: cree en Dios y serás salvo tú y toda tu casa. Yo tengo que creerlo. Sigue diciendo: en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando habla y dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, está hablando de que aún pasando por las circunstancias más difíciles, yo mantengo mi confianza, yo mantengo mi alegría, yo mantengo mi gozo, porque sé que es Dios el que me sostiene, porque sé que es Dios el que pelea mis batallas, porque sé que Dios ha prometido llevarme a buen puerto. Él ha prometido estar conmigo hasta el final. Y no solo dice que hay plenitud de gozo, sino que dice: encuentro delicias a tu diestra para siempre. Qué promesa tan hermosa y maravillosa de Dios expresada a través de este salmo. Salmo 91:4 dice: por cuanto Dios en mí ha puesto, Dios está hablando y está hablando de nosotros, por cuanto Dios ha puesto de su amor y nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él. Dios dice: yo los libraré. Yo los libraré por cuanto han conocido mi nombre. Salmo 91:15 dice: me invocarán y yo les responderé. Me invocarán y yo les responderé y estaré con ustedes en la angustia. Los libraré y los glorificaré. Los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Recapitulo sobre lo que hemos venido hablando y con eso voy a cerrar esta parte de hablar de gracia y misericordia. La importancia de entender la diferencia entre misericordia y gracia. Recuerde que habíamos hablado de que misericordia es que Dios nos ha perdonado y hemos encontrado favor delante de Él a pesar de lo que hemos hecho. Y por lo tanto, misericordia tiene que ver con el perdón. Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar. ¿Por qué tiene misericordia y por qué perdona? Porque Él es soberano, simplemente porque Él quiere.
No porque nadie le diga que lo tenga que hacer. No porque alguien de nosotros se eleve y diga, hazlo, Señor. Simplemente Él lo hace en medio de su soberanía. Salmo 103, del 8 al 12, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira. O sea, Él no nos ha pagado conforme a nuestros hechos, sino que Él nos ha perdonado sin merecerlo. No contenderá Dios para siempre con nosotros, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha hecho conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque así como es lo alto de los cielos sobre la tierra, así es la misericordia de Dios sobre los que le temen. Y cuán lejos está el oriente del occidente, Dios hizo alejar nuestras rebeliones y nuestra maldad. Misericordia tiene que ver con el hecho de que Dios quitó el castigo que merecíamos. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia, es decir, no por lo que yo haya hecho, no porque yo piense que me estoy portando bien o porque estoy haciendo buenas obras humanas. Aquí la palabra de Dios dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino simplemente nos salvó porque era su deseo, era su voluntad el hacerlo. Y lo hizo por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Misericordia tiene que ver con el hecho de que Dios nos quita el castigo que merecemos, nos lo quita y lo olvida si nosotros volteamos a Él para seguirlo. En cuanto a la gracia, que va implícita también, la gracia tiene que ver con redención, con justicia y con salvación. Repito, la gracia tiene que ver con redención, con justicia y con salvación. Redención, recuerde que significa comprar de nuevo, rescatar. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha comprado con precio de sangre, nos ha rescatado de la muerte eterna para traer vida sobre nuestras vidas y esperanza de vida eterna. Efesios 1:7 dice: en Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1 del 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y está por todos lados. Hemos sido redimidos con la sangre preciosa del Cordero. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra manera vana de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fue con oro y con plata lo que compró nuestra redención, sino con el tesoro más importante en el universo, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A través de su sangre, nosotros fuimos rescatados. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio por nuestro rescate, para darnos libertad. Y la palabra de Dios dice que no usemos esa libertad para pecar, sino que usemos esa libertad para agradar a Dios, para andar en sus caminos, para conocer su palabra. Para eso es la libertad.
no la libertad como el hombre la piensa. Hay un tema en la historia que tuvo que ver con la Revolución Francesa, que decía libertad, igualdad y fraternidad. Y en medio de esa libertad, igualdad y fraternidad, en esa revolución se dijo: Dios, no nos haces falta en nuestra vida. No nos haces falta en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando el hombre saca a Dios de su vida? El hombre tiene que asumir entonces las consecuencias del pecado. Y dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. No se refiere a la muerte física, porque todos vamos a morir. Todos vamos a morir. No pensamos en ello. Y claro, ¿quién va a estar pensando en que me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir? Eso ocurrirá cuando Dios así lo tenga destinado, cuando nosotros hayamos cumplido el propósito de Dios aquí en esta tierra. Y el propósito es que nosotros podamos compartir con los demás la voluntad de Dios y la esperanza bendita de vida eterna. Por gracia hemos sido justificados. Es decir, éramos delincuentes, habíamos hecho delitos, y el hecho de que nuestro Señor Jesucristo pagara el precio ahora nos permite estar delante del trono de Dios sin mancha y sin pecado, y no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque Cristo ya pagó por nosotros. Pareciera tan sencillo expresarlo, pero comprenderlo y dimensionarlo, ese es el punto que tiene que ocurrir en la vida de cada uno de nosotros, porque solamente comprendiéndolo y entendiéndolo, yo puedo levantarme en el día a día y decir: Señor, ayúdame para no fallarte a ti. Ayúdame para no pecar contra ti. Ayúdame, Señor. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Hay alguno que no haya pecado en el mundo? ¿Hay alguno que haya sido santificado? Ninguno. El único fue nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que en todo fue tentado, pero no pecó. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y una vez que hemos sido justificados y hemos creído en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo, entonces tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16 continúa diciendo: sabiendo esto, que el hombre no es justificado por sus obras, por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, para ser justificados por Él y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. No es por lo que nosotros hagamos humanamente, no es porque las obras que hagamos y pensamos que somos buenas personas, entonces nosotros vamos a alcanzar el favor de Dios. No es por obras humanas, porque la palabra de Dios dice que del corazón del hombre solamente pueden venir las cosas que le son propias al hombre: la rebeldía, la soberbia, el egoísmo, la mentira, los pleitos, las contiendas. Eso es de lo que viene del corazón del hombre. Podrá haber alguien que haga una obra buena, pero seguramente habrá otros escenarios en los que haga cosas mucho peores. Por lo tanto, nada de esto puede justificarlo. El único que puede justificarnos es nuestro Señor Jesucristo. Y esto no de nosotros, porque esto es don de Dios. A Dios le plació
hacerlo. Tito 3, 4, 7 que acabamos de leer, por cuanto en esto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y de su amor para con nosotros los hombres, que nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual Dios ha derramado sobre nosotros abundantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha derramado sobre nosotros su Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto la obra que ahora hacemos estando en nuestro Señor Jesucristo, la obra no es ni siquiera nuestra, sino que es obra del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Y estas son las obras que complacen el corazón de Dios. No la obra humana, la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer a través de nosotros conforme a la voluntad de Dios, si es que hemos creído. Pensaba yo en qué palabras de exhortación puede expresar uno para alguien que está pasando por una gran dificultad, tristeza o depresión. Y el Señor responde, como les acabo de decir, no son tus palabras, son mis palabras. Y el Señor me lleva a la palabra de Dios en Juan 14:1, donde dice, no se turbe vuestro corazón, que no se angustie tu corazón. Cree en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para cada uno de ustedes. Y si yo me fuera, dijo nuestro Señor Jesucristo, y os prepararé lugar, entonces vendré nuevamente y los tomaré para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Y dónde está nuestro Señor Jesucristo? Está en la casa del Padre, a su diestra, donde hay delicias en gloria. Juan 14:4 nos dice, y ustedes saben ahora cuál es el camino. Ahora ustedes saben cuál es la verdad. Ahora ustedes saben cuál es la justicia. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es el camino y cuál es la justicia? Y Jesús responde, yo soy la verdad. Yo soy la justicia. Y yo soy el camino. Yo soy la vida. Por lo tanto, si Él es, yo tengo que reconocerlo a Él. No hay otra manera de entenderlo o de comprenderlo. Tomás no lo comprendía y le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues me dices que voy a conocer el camino? Y nuevamente Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. En la carta a los Corintios, Pablo escribe en 2 de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas las tribulaciones. Escúchenme, aquellos que están pasando por situaciones difíciles, angustiantes, de tristeza y de depresión, el Señor les dice esta tarde que Él es el Padre de las misericordias y de la consolación, y Él sigue diciendo, yo soy el que los consuelo en medio de sus tribulaciones, en medio de sus angustias.
Yo soy el que los consuelo en cualquier tribulación. Ustedes son consolados con la consolación que yo les doy. Segunda de Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunde Cristo en medio de nuestra consolación. Segunda de Corintios 1:6 dice, pero si somos atribulados, es para que seamos consolados. Es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que todos padecemos. Segunda de Corintios 1:7 dice, y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme. Nuestra esperanza respecto de aquellos que están pasando por situaciones de tribulación es firme, porque somos compañeros de aflicción. Las aflicciones que ustedes pasan son comunes a todos los seres humanos, pero como son comunes, también lo es la consolación. Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová los escucha. ¿Quién es justo? ¿Quién ha sido justificado delante de Dios? Aquel que ha creído en el Hijo, aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, aquel que lo ha declarado como su Señor y Salvador, aquel que le ha dicho, Señor, perdóname, me arrepiento de los caminos que había tomado antes de conocerte, de la vida que he llevado hasta el día de hoy. Ahora me arrepiento y ahora andaré en tus caminos, en caminos de verdad, en sendas de justicia. Y entonces, esta palabra la puedo yo reclamar y decir, claman los justos y Dios los escucha. Y dice, y los libra de todas sus angustias. Note que dice, lo libra de todas sus angustias. No dice, lo libra de todos sus problemas. Lo libra de todas sus angustias. Porque cercano está a Jehová a los quebrantados del corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas, Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Quiero cerrar esta reunión de esta tarde sabiendo que Dios es fiel y verdadero, y que su palabra dice que Dios no ha permitido una situación en nuestras vidas de las cuales no sea humana y de las cuales Dios no nos pueda mostrar juntamente con el problema la salida, a través del cual nosotros no podamos ser consolados. Aunque a veces pensamos que las cosas no podemos superarlas. Hay un pasaje en el que Lázaro ha muerto y Jesús viene 4 días después de que éste ha sido sepultado. Sus hermanas Marta y María salieron a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y Marta le dice a nuestro Señor Jesucristo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quizás usted por alguna situación parecida. Y quizás usted quiera decir, Señor, si tú hubieras estado aquí,
esto no habría pasado. Y esto tiene todo un contexto. No vamos a entrar en detalle. Pero Marta continuó diciendo, mas yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará conforme a su voluntad. Dios traerá a ti consolación en medio de tus aflicciones. Dios traerá a tu vida paz. Dios traerá sobre tu vida refrigerio. Y Dios te dirá, esto simplemente es un paso para llegar a la vida eterna. Y Jesús nos dirá, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. No morirá eternamente. Y así como Jesús le preguntó a Marta, ¿crees tú en esto? Él nos pregunta, ¿creemos nosotros en esta promesa? Y la Biblia responde acerca de esta promesa de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis 21:1, en donde dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es la casa del Señor. Es la promesa de vida eterna. Entonces vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Está hablando el apóstol Juan. Y escuché una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios reinando en medio de su pueblo, en medio de todos aquellos que han creído, en medio de todos aquellos que han confiado, en medio de todos aquellos que han declarado a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor y como su Salvador y que han decidido seguirlo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios reinará eternamente con su pueblo, con todos aquellos que hayan creído. Y dice Apocalipsis 21:4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte. No habrá más muerte física como la conocemos, porque entonces habrá vida eterna. Ni habrá más llanto, ni habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Este mundo y su vanidad habrán pasado. He aquí que las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. He aquí que el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque fiel a tu palabra es la que me alienta, tu palabra es la que me exhorta, tu palabra es la que me levanta, tu palabra es la que me hace estar confiado, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, no son nuestras palabras humanas las que llevan consolación o consuelo o esperanza, es tu palabra, Señor. Y esta tarde, Señor, oramos para que tu palabra vaya y haga todo lo que tu palabra tenga que hacer en aquellos que sufren, en aquellos que lloran, en aquellos que están pasando por dolor y sufrimiento, cualesquiera que sean la causa, sabiendo, Dios, sabiendo que todo está bajo tu control.
Ayúdanos, Señor. Trae entendimiento a nosotros, Padre. Quita todo obstáculo, quita toda duda. Quita toda mentira implantada en nuestras vidas, Señor, por el espíritu de maldad, que el Señor lo reprenda y aviva nuestra fe. Trae a nosotros de tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos fortalecidos, para que encontremos paz en medio de la tormenta. Que sean tus palabras la que los hagan, Señor. Que sean tus palabras, Señor, la evidencia de tu promesa y de la esperanza. Permite, Señor, a los que estamos avivar nuestra fe, Padre, Señor, porque creyendo en la consecuencia de avivar nuestra fe, ahora entendemos tu palabra que dice que para el que tiene fe, todo le es posible. Y que en medio de esa fe yo puedo estar confiado en medio de las angustias y en medio de las tribulaciones, sabiendo que tú eres el que me sostiene. Gracias, Señor. Gracias. Padre, quédate con nosotros. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de nuestro Señor Jesucristo sea con la vida de todos mis hermanos. Y que tu gracia sea con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes.